¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Aquí damos comienzo. Hablemos de lupus por FM Presencia 101.1. En este momento la temperatura es de 15 grados, humedad del 33%, el viento sopla del sur a 11 kilómetros en la hora, visibilidad óptima de 10 kilómetros. A partir de este momento habilitamos nuestra línea de comunicación para que puedas dejar tu saludo, tus preguntas, porque ya en un ratito te cuento a quién vamos a tener aquí hoy de visita en Hablemos de Lupus. Y para eso se pueden contactar al teléfono 3516 60 1011. Nos podéis escuchar también a través de nuestra página web www.radiopresencia.com.ar y si no, también a través de la página www.ajec.com.ar. Bueno, hoy en esta tarde tenemos la presencia, como siempre, de Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba, que nos va a contar un poquito acerca de la temática que tenemos para hablar, para tratar, y la persona que nos va a estar visitando en el día de hoy. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marta, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hoy tenemos una visita muy especial, como siempre. Hace unos días no teníamos planificado que vengan a visitarnos, pero hoy en un feriado especial la tenemos extra largo. Tenemos a la invitada, a la doctora Paula Alba, que es una doctora que siempre nos acompaña, la reumatóloga de muchos y muy querida, por cierto. Vamos a hablar de lupus. Es un tema que hemos tocado hace poco con el doctor Gustavo, el obstetra, pero hoy lo vamos a tratar desde el área de reumatología. Vamos a hablar de lupus y síndrome antifosfolípido y embarazo. ¿Sí? Así que le pedimos a todos los que nos están escuchando que puedan dejar sus preguntas en las redes sociales de la Fundación y también al teléfono 351-6601-011. Así es, vamos a estar pendientes entonces acerca de esta visita y de las preguntas que me imagino que ya han empezado a llegar a algunas, porque te veo ahí conectada por varios lados, anotando, fijándote cuáles son las preguntas que han llegado. Es verdad, hace poco tocamos este tema a través de la presencia aquí en el estudio del doctor Gustavo Goldsmorty. Fue muy interesante, pero siempre las pacientes como que quieren más, quieren saber más, le quedaron algunas preguntas en el tintero y si bien el doctor Gustavo Goldsmorty era un especialista en embarazo de alto riesgo, la doctora es reumatóloga específicamente, o sea que tiene como otra mirada, ¿no? Tiene justamente otra mirada. Ella, como yo te contaba recién, es especialista en reumatología y justamente, especialista en lo que es lupus y el síndrome antifosfolípido. Ella, después vos vas a hacer una presentación de la doctora Paula, pero es quien acompaña a muchos de nuestros pacientes que se acercan a la Fundación y es la que siempre nos acompaña a la Fundación también. Y es a quien nos podemos animar. En este caso, que siempre nosotros decimos, no se queden con dudas, y esta es una buena oportunidad de consultarle todas las dudas que por ahí, por cuestiones de tiempo y de espacio, en el consultorio no se lo podemos hacer. Acá podemos, aprovechar el espacio para preguntarle a la doctora Paula todo aquello que se nos queda y que no sabemos, y queremos conocer acerca del lupus y el síndrome antifosfolípido. La doctora es
reumatóloga de adultos o de niños? De adultos. Bien. Bien, como para añadir también ahí un datito más, porque, bueno, podría ser tranquilamente de infantil, ¿no? La transición entre niño y la adultez, que por ahí es también como una franja muy específica. Bueno, justamente ella es quien recibe, es una de las que recibe a estos jóvenes que están en el periodo de transición, ¿no? Son derivados del hospital de niños al hospital de adultos, en este caso, bueno, donde ella trabaja y recibe justamente a estos pacientes. Y bueno, ahí empiezan con su tratamiento ya que muchas veces cuesta tanto esa transición. Es una de las doctoras que, bueno, los recibe en el hospital de adultos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a escuchar una recomendación de Farmacia Red y vamos a ir a ponernos en contacto con la doctora para ya entrar de lleno en esta súper entrevista tan especial que tenemos. Farmacia Red, salud y belleza para toda la familia. Atendemos todas las obras sociales. Contáctanos al 351-720-00 o también vía WhatsApp al 351-542-5477. Encontrar los mejores descuentos y promociones en nuestra tienda online. Visítala en www.farmaciasred.com.ar. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Farmacias Red, salud y belleza para toda la familia. Atendemos todas las obras sociales. Contáctanos al 351-720-00 o también vía WhatsApp al 351-542-5477. Encontrar los mejores descuentos y promociones en nuestra tienda online. Visítala en www.farmaciasred.com.ar. Muy bien, y ahora sí vamos a estar en contacto con la doctora Paula Alba. Le vamos a hacer una presentación. Ella es especialista en clínica médica y reumatología. Es doctora en medicina y cirugía de la Universidad Católica de Córdoba, jefa del servicio de reumatología del Hospital Córdoba y del Hospital Materno Neonatal, coordinadora de consultorio de enfermedades autoinmunes y embarazo del Hospital Materno Neonatal, reumatóloga en el Hospital Italiano de Córdoba, miembro del comité editorial de la Revista Argentina de Reumatología y de Lupus Journal, profesor asociado en reumatología, secretaria en redacción y miembro del comité editorial de la revista de Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, docente investigador categoría 3, miembro titular de la Sociedad Argentina de Reumatología, presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación de Reumatología de Córdoba, coordinadora del Grupo de Estudios Síndrome Antifosfolípido, SAR, miembro del Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, también es miembro de PANLAR,
autora de numerosas publicaciones, guías clínicas, capítulos en libros en relación al lupus eritematoso sistémico, alzar, embarazo en enfermedades autoinmunes y otras áreas de la reumatología. Bueno, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Qué presentación? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, mi compañera Marta, aquí, bueno, quien le hizo la presentación, nos va a ayudar con la nota y quien nos acompaña todos los sábados con este micro Hablemos de Lupus. Bueno, doctora, hoy tenemos algunas preguntas, pero si usted para comenzar nos quiere contar un poco qué es lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune crónica que afecta fundamentalmente a mujeres en edad fértil de vida. También puede afectar varones en menor frecuencia y se caracteriza por la producción de autoanticuerpos que pueden afectar cualquier órgano o sistema. Generalmente se presenta más frecuentemente con compromiso de dolor articular, o sea, de artritis, con manifestaciones en la piel, pero también puede afectar numerosos órganos como el riñón, el sistema nervioso central y también comprometer algunas células de la sangre como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, bueno, recordamos que hoy estamos hablando nuevamente, más allá de que nuestro micro se llame Hablemos de Lupus, porque mayo, que aún no termina, es un mes especial para nosotros, que hacemos, bueno, todo lo que esté a nuestro alcance para dar visibilidad a esta enfermedad tan compleja. Doctora, también, bueno, vamos a estar haciendo algunas preguntas que han hecho llegar a través de las redes sociales, pero bueno, cuando conversábamos con usted para que nos acompañe el día de hoy, hablábamos de qué podíamos hablar y era, bueno, del lupus, el síndrome antifosfolípido y el embarazo, que es un tema que siempre están preguntando mucho las personas que desconocen sobre el tema y algunas que, bueno, que son pacientes y como decíamos al comienzo del programa, esta es la oportunidad de quizás, bueno, preguntar a aquellas o sacarse todas las dudas de que muchas veces la visitan a usted para control y o no se animan a preguntar o el tiempo, como sabemos que no es mucho en el consultorio, esta es la oportunidad para a lo mejor sacarnos esas dudas que nos quedan ahí pendientes. Usted, bueno, quisiera también contarnos qué es el síndrome antifosfolípido y cómo se da en algunos pacientes con lupus, tanto ya sea mujeres o varones, ¿no? Bueno, el síndrome antifosfolípido es una condición autoinmune que se produce por ciertos anticuerpos que se llamaron anticuerpos antifosfolípidos, que comprenden entre ellos el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas, IgG, IgM, y la anti-beta-2-glicoproteína 1, que son los anticuerpos que están dentro de los criterios, y que se caracteriza porque estos anticuerpos producen una predisposición a desarrollar trombosis arterial. La trombosis arterial son las que se presentan como lo que nosotros conocemos como los accidentes cerebrovasculares de origen isquémico, o también con la trombosis venosa, que a veces puede también producir eventos más severos como la embolia de pulmón. Y también estos anticuerpos producen problemas en el embarazo, porque sabemos que se asocian a la presencia de abortos recurrentes a repetición, a la muerte fetal dentro de la panza de la mamá, en la gestante, o también se puede manifestar como una mayor predisposición a desarrollar lo que es la tensión relacionada al embarazo, la preeclampsia o el retardo de crecimiento intrauterino. Aproximadamente un 30 o un 40% de pacientes con lupus van a tener estos anticuerpos antifosfolípidos, y cuando estos pacientes hacen manifestaciones clínicas, esto se llama síndrome antifosfolípido asociado al lupus, pero el síndrome antifosfolípido puede presentarse no asociado al lupus y se manifiesta con estas manifestaciones que mencioné. Es importante que si bien un 40% de pacientes con lupus pueden tener estos anticuerpos, un 20 o un 30% va a desarrollar las manifestaciones, no todos.
Pero es importante saber en todo paciente con lupus si los tiene, porque si hay alguna condición que predispone a la trombosis, como por ejemplo el reposo prolongado, la ingesta de anticonceptivos, o en el caso de la trombosis arterial, tener factores de riesgo no controlados como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, el hábito de fumar, eso deben evitarse para tratar de prevenir la trombosis y también para poder dar un tratamiento preventivo a estos pacientes. Y en el caso del embarazo es muy importante porque hoy sabemos que los pacientes que tienen un perfil de anticuerpos antifosfolípidos de alto riesgo, que hoy eso se considera que el paciente tenga la presencia sobre todo de un anticuerpo que es el anticoagulante lúpico, o que tenga doble o triple positividad de estos anticuerpos, o sea que tenga el anticoagulante lúpico o la anticardiolipina IgG y la antibeta 2, los tres, o que tenga anticardiolipinas a títulos persistentemente elevados. Eso se asocia no solo a trombosis, sino a todos los problemas obstétricos, o sea, la posibilidad de hacer pérdida del embarazo recurrente, o sea, abortos, feto muerto o alguna de las otras complicaciones placentarias que mencioné. Entonces, para eso requiere una prevención en el embarazo. Entonces, lo primero que tenemos que decir como mensaje es que todo paciente con lupus que se quiere embarazar, tiene que tener chequeado estos anticuerpos antes del embarazo para saber si los tiene positivos o no. Otro punto que también es importante es tener en cuenta que antes, las pacientes con lupus, el embarazo hace muchos años no estaba recomendado, y hoy sabemos que el embarazo en los pacientes con lupus no solo es posible, sino es exitoso, pero es importante que sea un embarazo planificado. ¿Qué significa? Que la paciente no se embarace cuando su enfermedad, lo que nosotros llamamos los médicos en remisión, o sea, quieta, al menos 6 meses o a 1 año antes de quedar embarazada, y que además sea planificado para que el médico pueda cambiar medicaciones que estén permitidas usar en el embarazo y que mantengan la enfermedad quieta durante el embarazo y no se reactive. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marta, le saluda. Marta. En el caso de un embarazo de una paciente lúpica, pero que además tiene estos otros 2 o 3 factores que pueden estar presentes en el momento de la planificación de embarazo. En ese caso, ¿no es recomendable entonces llevarlo adelante? Sí, es recomendable llevar adelante. Lo importante en los pacientes con lupus, vamos a clarificarlo esto muy bien, porque todo esto tiene tratamiento, y hoy la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos es una causa tratable de pérdida del embarazo. Entonces es muy importante, primer punto, que la paciente se embarace planificadamente, o sea que su enfermedad esté quieta o en remisión, sin actividad, al menos 6 meses o al año previo a quedar embarazada. El otro punto importante es que nosotros podamos darle medicación que el paciente pueda tomar a lo largo del embarazo. Para eso es importante, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso renal, toman una droga que se llama de mantenimiento de micofenolato, que esa medicación está contraindicada en el embarazo. Entonces es muy importante suspender el micofenolato y poder cambiarlo con una medicación de mantenimiento como la cetioprina, que sí se puede usar en el embarazo. El otro punto importante es que todos los pacientes deben tomar hidroxicloroquina, que es una medicación que sabemos que ha demostrado en el lupus prevenir los brotes de la enfermedad en el tiempo, pero también es una medicación segura durante el embarazo y que ha demostrado también prevenir los brotes de la enfermedad en el embarazo, reducir la posibilidad de trombosis también. Ahora actualmente con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos se ha visto que tiene su efecto también en otras manifestaciones en los pacientes que son refractarios al tratamiento con aspirina o heparina. Y también es importante tener chequeado el estado de RHO, de un anticuerpo RHO, que hay veces pasa a la placenta, que en un 1 o un 2% de los pacientes ese anticuerpo puede inflamar
el corazón, el sistema de conducción del bebé, del feto, y entonces esto es importante porque uno debe tenerlo chequeado antes de que la paciente se quede embarazada. En ese caso, es importante hacer un ecocardiograma fetal desde la semana 16 a la 28 para detectar algún problema que se pueda tratar. También la hidroxicloroquina ha demostrado prevenir el desarrollo de esta complicación asociada a este anticuerpo rojo. Lo importante de esto no es que el paciente con lupus se puede embarazar, pero lo importante es el momento. El momento es que la paciente se embarace con la enfermedad inactiva, tomando una medicación que puede recibirla durante el embarazo y que no afecte al bebé. Y punto importante es tener chequeado su estado de anticuerpos antifosfolípidos rojo. En el caso que el paciente tenga anticuerpos antifosfolípidos de un perfil de alto riesgo o que hayan tenido anteriormente pérdidas o alguna de las manifestaciones obstétricas o trombóticas, es importante que el paciente reciba aspirina más heparina desde el momento, la aspirina preconcepcional y la heparina desde el momento en que tiene el test del embarazo positivo. Es importante también que este embarazo es considerado un embarazo que se llama de alto riesgo. ¿En qué aspecto? En todos los controles que la paciente con lupus debe seguir, y que un poco sé que estuvo el doctor Osmorte en otro programa, pero es importante porque esto requiere una serie de controles y con un equipo que maneje este tipo de pacientes, que esté conformado por el reumatólogo, el obstetra, también muchas veces el hematólogo y el nefrólogo. Bien, y en el caso, doctora, de que se dé a la inversa, de que a usted le llegue una paciente derivada del obstetra porque se hizo un test casero, se dio con la feliz noticia de que estaba embarazada, lo estaba esperando, lo estaba buscando, y cuando hace la primera batería de laboratorios hay algo alterado, piden más estudios, más análisis y parece que tiene como este perfil lúpico, y en ese caso la derivan a usted, pero la paciente se entera cuando ya está embarazada. Bueno, primero es importante que si la paciente está con actividad lúpica, no sé a qué se referiría con el perfil lúpico, se refiere a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Si la paciente tiene la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, es importante primero que el anticuerpo que se llama anticoagulante lúpico esté bien realizado, porque durante el embarazo se debe realizar con una técnica que se toma en cuenta solamente, que se llama el veneno de Russell, pero si está positivo los anticuerpos, es importante ver la historia obstétrica, la historia de trombosis, y de acuerdo a eso dar una prevención, que es dar aspirina más heparina bajo peso. Si el paciente tiene antecedentes obstétricos o morbilidad obstétrica, o sea que tenga abortos o feto muerto, o como dijimos retardo, darle heparina de bajo peso molecular en dosis de profilaxis más la aspirina. Y en el caso que el paciente tenga trombosis previa, es importante darle heparina, pero a otra dosis, que no es la dosis de profilaxis, sino la dosis de anticoagulación. También es importante ahí evaluar qué actividad tiene el paciente con lupus. Para eso nosotros hacemos un montón de preguntas, no solo son los estudios de laboratorio, sino preguntar qué síntomas tiene el paciente, si tiene tiene una reactivación articular, cutánea, si ha bajado las plaquetas o los glóbulos blancos, si tiene la presencia de compromiso renal, y de acuerdo a eso es importante tratar, si el paciente llega a estar activo, tratarlo precozmente con medicación que sí podemos utilizar en el embarazo, que son los esteroides, la hidroxicloroquina, la azatioprina, y también se pueden utilizar otras medicaciones como los inhibidores de la calcineurin, como el tacrolimus o la ciclosporina. Pero esto es importante que sea evaluado precozmente por su reumatólogo para poder controlar la actividad del lupus, porque la actividad del lupus por sí misma, independiente de la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos o no, es un factor independiente del pronóstico del bebé, porque eso puede afectar al bebé, y aunque usted no tenga anticuerpos antifosfolípidos, también puede producir abortos y también puede producir problemas obstétricos como retardo de crecimiento, feto muerto, y también la mayor posibilidad de desarrollar tensión relacional al embarazo, que es la preeclampsia. Bien, pero o sea que
si el obstetra detecta que es como, no sé si está bien utilizado el término del debut para una paciente con lupus, o sea, primero llega el embarazo y después se entera que tiene lupus, puede llegar a buen puerto. Sí, bueno, mire, esto es una cosa importante que usted está, la cantidad de pacientes en nuestra experiencia, nosotros nosotros tenemos un consultorio de enfermedad autoinmune y embarazo en el Hospital Materno Neonatal que funciona en conjunto con el obstetra desde el año 2001 y en general el debut de la del lupus en el embarazo durante el periodo del embarazo es raro, hemos tenido solamente 10 pacientes en estos últimos 15 años, pero sí el periodo donde más lo suelen hacer es en el puerperio y en el tercer trimestre, pero es muy rara esta situación. Hay veces suelen debutar con plaquetopenia o con compromiso renal, que hay veces es un desafío para el médico y para el obstetra porque a veces se confunden con algún otro síntoma propios del embarazo o de la preeclampsia, que es la tensión relacionada al embarazo. Pero es importante tener en cuenta que si un paciente debuta con un brote de la enfermedad, o sea, si el paciente ya tiene lupus y tiene un brote, en el momento de un embarazo no planificado, uno debe tener una consulta precoz al reumatólogo y al obstetra para discutir el tratamiento, tratar ese brote precozmente y tratar de que la enfermedad se controle para que tenga buen pronóstico. Pero la actividad del lupus es un factor, como le digo, independiente para el pronóstico del embarazo. Por eso es muy importante, y insistimos, que la planificación del embarazo es fundamental y eso es una cosa que estamos insistiendo permanentemente, de que la paciente no se embarace, pero como sabemos que esto afecta a mujeres de edad joven, donde bueno, la maternidad es un anhelo y también un deseo, es muy importante a veces cuando la enfermedad está activa que le digamos a la paciente, bueno, usted va a poder quedar embarazada, pero ahora no. Primero controlemos su enfermedad, que estemos 6 meses al menos o un año con la enfermedad controlada, hagamos todos los controles y bueno, y a partir de ahí podamos aconsejarle que quede el embarazo y que sea un embarazo planificado. Esto también va a depender muchas veces de la edad de la paciente y bueno, y también es importante acá porque muchas de las medicaciones que nosotros tenemos que usar para el compromiso de órgano mayor, como es el sistema nervioso central o el compromiso renal, que es el más frecuente, muchas veces estas medicaciones están contraindicadas en el embarazo. Por eso es muy importante insistir en la planificación del mismo. Bien, doctora, qué gusto escucharla siempre y cuánto aprendemos con usted y la verdad que, bueno, a ver, siempre nos quedan aclaradas muchas dudas o que no sabíamos y esto, bueno, una vez más, gracias por acompañarnos y también, bueno, esto ha repetido usted muchas veces ahora en esta comunicación, el tema de la planificación del embarazo. Eso siempre, tanto ustedes como nosotros desde las asociaciones de pacientes, reiteramos y pedimos cuando hacemos charlas o cuando se acerca una paciente con tantas dudas, bueno, esto de que planifique el embarazo, de que consulte con ustedes antes de buscar un bebé. Yo lo que ahora voy a pasar a comentarles son las preguntas que han hecho llegar las distintas pacientes que tenemos en el grupo de WhatsApp y también en las redes sociales. Siempre les pedimos que no hagan preguntas personales, sino preguntas de manera general. Una de ellas es ¿por qué no se puede donar sangre si tiene lupus? Me parece que se cortó la comunicación, tratamos de restablecerla, aprovechamos y vamos a una pequeñita pausa. Farmacias Red, salud y belleza para toda la familia. Atendemos todas las obras sociales. Contáctanos al 351-720-00 o también vía WhatsApp al 351-542-5477. Encontrar los mejores descuentos y promociones en nuestra tienda online. Visítala
en www.farmaciasred.com.ar. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Este y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Muy bien, ahora sí tenemos restablecida la comunicación con la doctora y vamos a repetir la pregunta, Sandra. Sí, doctora. Le repetimos la pregunta para quienes no escucharan. ¿Hola? Sí. Te preguntaron si por qué no era recomendable la donación del paciente con lupus. Bueno, en general no se recomienda porque toda enfermedad crónica enfermedad crónica suele producir anemia de enfermedades crónicas, así como baja de glóbulos blancos y baja de glóbulos rojos. Además, muchos de estos pacientes pueden tener anticuerpos también positivos, que son anticuerpos contra los glóbulos rojos. Entonces es muy importante, se evita no se recomienda la donación de sangre en este grupo de pacientes. No solo en esto, sino también todos estos pacientes pueden estar recibiendo medicaciones que también producen otra baja de glóbulos rojos, como son muchas veces el metotrexate, la cetiopina, y que pueden producir una depresión también de la producción de los glóbulos rojos, ¿no? Bien. Y aparte, muchas de estas pacientes muchas veces van pueden muchas veces tener hay veces su sistema, actividad de la enfermedad que no esté reconocida, y bueno, y eso afecta al donante, ¿no? Bien. Otra pregunta que tenemos nosotros aquí es: ¿la afección renal en el lupus puede darse en cualquier momento de la enfermedad? ¿Hay forma de prevenir? Bueno, esto es muy importante, lo que acaban de preguntar. Es interesante saber que aproximadamente las formas más frecuentes de debut de la enfermedad son la cutánea articular, si bien hay un 40 o un 50% de los pacientes que pueden debutar con enfermedad renal. Pero a lo largo de los primeros 5 años pueden desarrollar enfermedad renal. Y por eso esto es muy importante, el seguimiento de estos pacientes, aunque no hayan debutado con enfermedad renal, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un perfil de anticuerpos como la presencia del DNA o SM, que son anticuerpos que son específicos del lupus, muchos de estos anticuerpos, estos pacientes pueden desarrollar enfermedad renal en los primeros 5 años de la enfermedad. Por lo cual, esos pacientes debemos seguirlos y en los controles pedir siempre un sedimento urinario para detectar alguna anomalía si él no le ha dado síntomas al paciente, como la presencia de proteínas en la orina o la presencia de células de glóbulos rojos en la orina, que nos indiquen que pueda haber una enfermedad renal subyacente. Es muy importante en este punto el tratamiento siempre pivot de la hidroxicloroquina, porque hay algunos estudios como el grupo GLADEL, del Grupo Latinoamericano de Lupus y de la doctora Graciela Alarcón, también que demostraron de Lumina que la hidroxicloroquina previene a veces el desarrollo de enfermedad renal. Pero esto no es que no va a tener el paciente, pero es importante saber que la mayoría de los estudios, como el canadiense, han demostrado que la hidroxicloroquina previene los brotes de la enfermedad, y si un paciente no debutó con enfermedad renal, podría evitar desarrollarlo. Eso no significa que no lo desarrolle, pero podría. Y es importante tener siempre un control de la enfermedad, aunque la enfermedad se quede quieta y haya debutado solo con compromiso cutáneo articular, siempre tener un control si la enfermedad está quieta cada año con el reumatólogo cada 6 meses, y si la enfermedad está quieta asiduamente y tratando de pesquisar
algún indicio que pueda indicarnos que el paciente está haciendo compromiso renal. Ahora, si el paciente ya tiene un compromiso renal, que los síntomas pueden ser que el paciente tenga edema, hinchazón, que eso se debe a la pérdida de proteínas en orina, que tenga presencia de hematía en orina, que debute con aumento de la tensión arterial, que eso se da cuando hay una inflamación de algunos tipos de glomerulonefritis, más agresivas, que son las proliferativas. Esto es importante porque en este punto es muy, muy importante la biopsia renal, porque la biopsia renal nos permite clasificar en qué tipo de nefritis tiene el paciente, y por otro lado también nos va a indicar cuánta actividad tiene el paciente en el riñón o cuánta cronicidad, y entonces eso nos permite orientar el tratamiento. Bien, doctora, gracias. Y pasamos a otra pregunta que nos dejan por aquí. Bueno, sabemos que el lupus y algunas otras, las demás enfermedades reumáticas producen mucho dolor articular, muscular. Acá preguntan, a ver, ¿por qué tenemos mucho más dolor las personas con artrosis en las rodillas que las que no tienen lupus? A ver, esta persona, bueno, le han dicho seguramente que tiene artrosis, pero ¿podemos hablar un poco en general de lo que es el dolor, dolor crónico que tienen estas pacientes? Nosotros, los pacientes con lupus van a tener, como su padre dice, artritis, que es una inflamación a nivel articular producida por el lupus. Hay veces pacientes creen que tienen artritis reumatoidea, un gran porcentaje de pacientes va a debutar con un compromiso articular que va a dar un dolor que nosotros los reumatólogos denominamos un dolor de tipo inflamatorio. ¿Qué significa? Que el paciente tiene mucho dolor con el reposo, que se levanta a la mañana con mucho dolor, que mejora a medida que avanza el día, que mejora con la actividad y que se suele acompañar de un entumecimiento o rigidez matinal que suele durar más de 1 hora. Esto suele afectar en general en el lupus el compromiso de las pequeñas articulaciones, sobre todo muñecas, con las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies, y suele ser también un compromiso que suele ser bilateral, es simétrico. Y es importante tener en cuenta que el lupus también suele dar con otra manifestación mucha fatiga, ¿no? Que es uno de los síntomas que más se quejan el paciente. Entonces, esto es totalmente distinto al dolor que da la artrosis. Esto para hacer un diagnóstico importante diferencial, que la artrosis da un dolor que se llama de tipo más mecánico, o sea que el paciente mejora con el reposo y que empeora con la actividad. En cambio, el dolor de una artritis producida por el lupus va a dar un dolor que mejora con la actividad, que se acompaña de mucha rigidez, y que el paciente dice: mire, doctora, yo me levanto a la mañana, me duele mucho y recién a media mañana puedo como empezar a moverme y a mejorar. Entonces, esto sí es importante, que las pacientes que después de los 50 o 60 años, que además de tener lupus tienen artrosis, pueden tener dolor y combinación de los dos tipos de dolores, pero claramente el tipo de dolor es diferente en el lupus que en la artrosis, ¿no? Bien. Es una patología inflamatoria. Y es importante tener en cuenta también otros dolores que los pacientes con lupus pueden tener, también mialgias, y cuando tienen compromiso muscular, pero también pueden tener, como mencionó Sandra y usted, la fatiga, ¿no? Claro. Es un síntoma muy frecuente. Bien, aprovechando esta pregunta, bueno, de los dolores y demás, que la creencia popular es, bueno, a lo mejor te falta calcio, te falta algún suplemento. Justamente está entrando una pregunta que dice: ¿podemos tomar suplementos, o sea, como medicina alternativa? ¿Qué le parece si eso puede favorecer en algo, o directamente para estos pacientes con este diagnóstico tan complejo decimos que no? Bueno, mire, en realidad nada de lo que depende de a qué se llama el suplemento. Nosotros sí es importante en los pacientes con lupus que tienen artritis y que reciben corticoides, que es importante tener en cuenta que hoy en el tratamiento del lupus
esto sí quiero mencionarlo, Sandra, uno trata de usar la menor dosis posible del corticoide el menor tiempo posible, porque afortunadamente tenemos otras medicaciones que se llaman modificadoras de la enfermedad, en donde tratamos de incorporarlas rápidamente para bajar la dosis de esteroides, y aunque para la artritis usamos una dosis baja, es importante en este caso sí, en los pacientes que usan, aunque sea dosis baja de esteroides, dar calcio con vitamina D para suplementar en estos casos y evitar la osteoporosis, ¿no? Este es un suplemento, este es una indicación que generalmente lo hace el médico y es muy importante en todos los pacientes que tienen esteroides, lo mismo que tratar de que el paciente a medida que mejora su artritis también haga actividad física. El tema de los suplementos es una cosa que, digamos, nosotros los médicos no... Se cortó nuevamente la comunicación, la podemos llamar nuevamente Marta para una pregunta más que tenemos pendiente. Farmacias Red, salud y belleza para toda la familia. Atendemos todas las obras sociales. Contáctanos al 351-720-00 o también vía WhatsApp al 351-542-5477. Encontrar los mejores descuentos y promociones en nuestra tienda online. Visítala en www.farmaciasred.com.ar. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas y los cuidados? Este y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Doctora, disculpe, bueno, se cortó nuevamente la comunicación. Hacemos una última pregunta, si le parece. Así luego, bueno, la dejamos descansar este fin de semana largo y agradeciendo nuevamente su compañía. Le preguntamos algo que ha llegado aquí. ¿Qué es un medicamento biológico? ¿Cuándo se indica? ¿Y nos predisponen a infecciones? Y yo particularmente aprovecho de preguntarle ¿qué hay de nuevo en lupus? Sabemos que estamos, o están ustedes, perdón, en constante investigación, ¿sí? ¿Qué tenemos de nuevo, si se puede contarnos? El medicamento biológico, hablar de esto sería hablar como una hora, pero es importante que hay medicamentos que se han desarrollado a través de ciertos targets o blancos en donde son específicos a la enfermedad. Uno de los primeros medicamentos que se aprobó por el lupus después de muchos años fue el belimumab, que actúa contra una molécula que es el BLyS, que sabemos que está aumentada en el lupus. Pero en este momento hay numerosas drogas biológicas que se están desarrollando para el lupus. En el lupus particularmente hubo muchos fracasos de muchos de estos medicamentos por el diseño de los estudios, pero ahora se están llevando a cabo con numerosas drogas que de hecho hemos tenido en este último tiempo la aparición de algunas, como son el belimumab, el anifrolumab y también uno que no es biológico pero es un inhibidor de la calcineurin, que es la voclosporina, que todavía no está en el país para el tratamiento de la nefritis lúpica. Afortunadamente ha habido muchísimos avances y bueno, como toda medicación, también los inmunosupresores sabemos que actúan como regulando el sistema inmune y que algunos de ellos la mayoría pueden producir también predisponer las infecciones, pero es importante tener en cuenta que nuestros pacientes, muchos de estos medicamentos van a regular el sistema inmune y van a hacer que la actividad de la enfermedad se controle, y eso también va a hacer que el paciente no tenga infecciones. Pero por esto es muy importante la vacunación. Entonces hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a indicar un medicamento biológico. Primero, que el paciente esté vacunado
para la vacuna de la gripe, de la neumonía, de la hepatitis B, son todas vacunas a virus no vivos. Las vacunas a virus vivos están contraindicadas en todo paciente que tomen inmunosupresor o que estén en terapia biológica. Esto es importante destacarlo, como la vacuna, por ejemplo, la triple viral está contraindicada en pacientes que estén con inmunosupresores o terapia biológica. Y es importante que los pacientes tengan un esquema de vacunación, tengan screening también para la tuberculosis, con una placa de tórax, un buen cuestionario epidemiológico y también la PPD, por lo que es importante. Y es importante también que hagamos una pesquisa de cuál es el ambiente en donde el paciente vive, ¿no? Y sobre todo, bueno, en la pandemia también que estén vacunados por el COVID. Bien. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos en este sábado feriado o que está entre medio del feriado. Le agradecemos un montón, siempre su acompañamiento y bueno, seguramente. Y bueno, siempre nuestro servicio está a disposición de lo que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. ¿Algo más que haya quedado ahí en el tintero que usted crea conveniente compartir con nosotras? Bueno, yo quiero decirles que sí es importante que sepan hoy todos nosotros y los pacientes que el tratamiento del lupus ha avanzado mucho, lo cual, que esto afecta a mujeres de edad fértil de la vida, y es muy importante que el embarazo no solo es posible, sino exitoso, pero para ello tiene que estar planificado en el mejor momento y siendo atendido también por un equipo multidisciplinario que pueda, digamos, hacer un diagnóstico adecuado de los brotes y también de un seguimiento adecuado para evitar las complicaciones de la madre y el niño. Bien, muchas gracias, doctora, que tenga buenas tardes y buen fin de semana. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Farmacias Red, salud y belleza para toda la familia. Atendemos todas las obras sociales. Contáctanos al 351-720-00 o también vía WhatsApp al 351-542-5477. Encontrar los mejores descuentos y promociones en nuestra tienda online. Visítala en www.farmaciasred.com.ar.